Escucha, no sé qué pasa con esos otros tipos, pero nosotros somos como un superhéroe, ¿no? Cuando se anunció Glass por primera vez, fue un milagro para los devotos del director M. Night Shyamalan y para los fanáticos de los superhéroes en general. Comenzando con su obra maestra secreta de superhéroes, El Protegido, y seguida por la super secreta secuela, Fragmentado. Parecía que la llamada trilogía East Trail 177 de M. Night solo podía concluir de manera brillante. Respaldada por un elenco completamente reunido, esta trilogía estaba lista para establecer la serie como una de las mejores franquicias de superhéroes de todos los tiempos. Pero a pesar del resurgimiento de M. Night como uno de los verdaderos autores del cine estadounidense, Glass rompió las expectativas del público de todas las maneras equivocadas. Aquí es donde te dibujarían con ojos grandes y burbujas de confusión sobre tu cabeza. Nombrada por el desastre del tren que lo inició todo, la trilogía East Trail 177 contiene lo que es ampliamente considerado como un punto culminante para las películas de superhéroes. Estrenada en el año 2000, El Protegido cuenta la historia de David Dunn, un padre con mala suerte en Filadelfia que aún no ha descubierto sus habilidades sobrenaturales. A través de una serie de interacciones silenciosas y un devastador accidente de tren, el Dunn de Willis se revela poco a poco como una especie de superhombre psíquico. Después de conocer a un coleccionista de cómics físicamente atormentado, pero mentalmente poderoso conocido como Señor Cristal, Don comienza a entender lo que es. Interpretado por el inmensamente talentoso Sam Jackson y en uno de sus papeles más efectivos, el Señor Cristal le explica la naturaleza de los héroes y villanos a Don en una escena que solo puede describirse como el monólogo definitivo para los fanáticos de los cómics. Creo que los cómics son el último vínculo con una forma antigua de transmitir la historia. Inmune a enfermedades y dolencias, con una piel aparentemente impenetrable, fuerza ilimitada y la capacidad de ver los crímenes más oscuros de quienes toca, Don decide de manera renuente usar sus poderes para cambiar el mundo que lo rodea. Descrita por el director M. Night Shyamalan como la primera parte de una estructura tradicional de cómic en 3 actos, El Protegido fue concebida como una interpretación directa de la clásica historia de origen de superhéroes. En un mundo posterior al MCU, las películas de origen pueden sentirse como una especie de tarea difícil de soportar, pero en el cambio de milenio, este tipo de historias rara vez, si acaso, se veían en el cine. Con su enfoque realista sobre el heroísmo, un enfrentamiento profundamente inquietante con un asesino y una de las mejores actuaciones de Bruce Willis, El Protegido superó fácilmente sus ventas moderadas en taquilla y sigue siendo una película favorita para cualquier fanático de los superhéroes. Y con una revelación final impactante de que el Señor Cristal era el supervillano detrás del accidente del East Trail 177, El Protegido se convirtió en un clásico del cine. ¿Sabes cómo puedes identificar quién será el archienemigo en un cómic? Es exactamente lo opuesto al héroe. A diferencia de su segunda película, la carrera del director M. Night Shyamalan quizás se pueda describir mejor como extremadamente divisiva. Desde un debut impresionante con El Sexto Sentido y esa escena que desbloquea recuerdos en señales, hasta clásicos de culto controvertidos como La aldea y La dama en el agua, las primeras películas de M. Night a menudo fueron grandes conversaciones culturales, para bien o para mal. Pero después de dirigir una de las adaptaciones más nefastas de la historia y el proyecto de vanidad más vergonzoso jamás llevado a la pantalla, la reputación de M. Night sufrió algunos reveses importantes. ¿Qué se suponía que debía hacer? Y cuando el director revivió su carrera con la brutal y divertida película de metraje encontrado, Los Huéspedes, en 2015, el público estuvo más que dispuesto a perdonar. Y para cuando M. Night lanzó otra nueva película al año siguiente, los fanáticos de sus primeros trabajos recibieron una sorpresa realmente impactante. A primera vista, Fragmentado parecía ser solo otro éxito de terror de uno de los mejores del género. Protagonizada por James McAvoy como Kevin Wendell Crumb, un hombre que sufre de personalidades múltiples psicóticas, y Anya Taylor-Joy como una de las víctimas previstas, Fragmentado fue una película retorcida que encantó al público. Ambientada en las profundidades tipo mazmorra del zoológico de Filadelfia, Fragmentado parecía seguir el regreso del director al terror oscuro y sutil, clasificado PG-13. Y con una serie de actuaciones impresionantes de McAvoy, las múltiples personalidades de Kevin crearon algunas de las escenas más aterradoras y efectivas en una filmografía ya de por sí sorprendente. Ya sea que esté robándose la escena como Hedwig, el niño de 9 años, asustando a todos como la enigmática Patricia, o entrando en modo demonio como la acertadamente llamada Bestia, la interpretación de McAvoy como el secuestrador asesino es, sencillamente, una revelación. Lo siento. Trabajando con un presupuesto muy limitado, M. Night demostró sus habilidades como director con tanto estilo y destreza como en sus primeros éxitos. Y cuando los cinéfilos se enteraron de que McAvoy, en realidad, asumió el papel tan exigente en el último minuto,
debido a un desacuerdo con la estrella original, Joaquín Phoenix, Fragmentado se sintió aún más triunfante. Aterradora, divertida y profundamente encantadora, Fragmentado es el epítome de una película de terror de bajo perfil que logra superar el desafío. Y después de arrasar en la taquilla con una ganancia récord en ese momento, el éxito de la película fue una vuelta de victoria bien merecida para uno de los maestros más incomprendidos de Hollywood. Pero para quienes habían seguido la carrera de M. Night Shyamalan hasta ese momento, la última escena de Fragmentado fue mucho más que solo un cameo de una de las mayores estrellas de Hollywood. Porque cuando Bruce Willis revivió brevemente su papel como David Dunn durante los momentos finales de la película, el público se dio cuenta de que en realidad acababan de presenciar una secuela sorpresa. Aunque tanto M. Night como Bruce Willis habían expresado durante mucho tiempo su deseo de continuar la saga de David Dunn, la tibia decepción en taquilla de El Protegido detuvo originalmente las conversaciones. Aunque es difícil creer que una recaudación de más de 200 millones en taquilla fuera algo menos que un logro, las posibilidades de un resurgimiento en el Hollywood moderno eran casi nulas, después de más de 15 años de silencio, y como la mayoría de las películas de M. Night están ambientadas y filmadas en su ciudad natal de Filadelfia, nadie realmente sospechaba que Fragmentado formaba parte de un universo compartido. Al negarse a participar en avances llenos de spoilers o campañas de marketing irónicas, nadie tenía razones para creer que Fragmentado podía ser algo más que una película de género sensacionalista. Aunque mantener a una de las mayores estrellas de acción de todos los tiempos fuera de los comerciales suena como una apuesta arriesgada, la historia del director como el rey de los finales con giro dio frutos una vez más. En lugar de permitir que el público llegara al cine con expectativas inquebrantables, M. Night pudo ofrecer un final sorpresa como ninguno que hubiera logrado antes. Y quizá aquí es donde Glass se descarriló. Porque a diferencia de la historia secreta de superhéroes de El Protegido, y sin la sorpresa de la secuela de supervillanos de Fragmentado, Glass fue la primera película de la trilogía que ya se presentaba completamente explicada. De hecho, la naturaleza misma de Glass va en contra de lo que más nos gusta de las películas de M. Night, lo desconocido. Porque cuando realmente analizas toda la filmografía de su director, Glass podría ser la película menos sorprendente de la carrera de M. Night Shyamalan. Parte de lo que hace que Glass sea tan decepcionante es que, por un momento, te hace creer en milagros. Comenzando con una de las secuencias de recapitulación más entretenidas de los últimos tiempos, M. Night acelera al máximo la estructura narrativa de una franquicia y le da al público absolutamente todo lo que necesita saber. Después de escuchar a McAvoy recorrer una letanía de identidades, la temida Patricia hace su entrada ante un grupo de porristas recién detenidas. Ahora, ¿quién quiere una... ¿Sándwich de crema de cacahuate y mermelada? Mientras pasamos inmediatamente a los créditos iniciales, David Dunn acecha a un grupo de delincuentes por la ciudad que ahora protege. Despachándolos como los mortales que son, Dunn luego regresa a ser el clásico papá de película que Bruce Willis nunca deja de interpretar. A diferencia de tantas películas de superhéroes infladas y innecesariamente complejas, Glass va directo al grano con ingenio y elegancia. Desafortunadamente, esa emoción desaparece rápidamente cuando el público descubre de qué trata realmente la conclusión de esta trilogía. Porque cuando Dunn y Crumb son capturados rápidamente después de una escena de pelea que, hay que admitir, es genial, Glass vuelve a esos pequeños trucos a los que M. Night suele recurrir. Confinados y restringidos por una organización médica sombría, el superhéroe y el villano se encuentran encadenados nada menos que con Mr. Glass. No me lo puedo creer. Ahora, obligados a soportar evaluaciones psiquiátricas, los tres superhumanos enfrentan la reclusión clínica a su manera. Aunque este escenario y situación podrían ser emocionantes para una pequeña parte de la historia de la película, esta detención resulta ser todo el concepto. Sí, al igual que la trama de estar atrapados en la casa de los abuelos, en la visita y la mazmorra del secuestrador en Fragmentado, Glass resulta ser solo otra película de escape glorificada de un director que alguna vez fue conocido por desafiar las expectativas de manera constante. Si bien es interesante ver a cada personaje enfrentarse a sus habilidades sobrenaturales, y hay cierta riqueza narrativa que se puede extraer al atrapar a héroes y villanos con sus respectivas debilidades, todo se siente como si debiera haber sido un breve desvío en lugar de toda una película. Al provocar al público con esta introducción al caballero oscuro David Dunn, esta revelación narrativa fue decepcionante, por decirlo menos. Cuando Dunn, Crumb y el señor Glass finalmente escapan de sus celdas para el esperado enfrentamiento, todo el clímax simplemente se siente fuera de lugar. Mientras que McAvoy sigue impresionando como la bestia y Sam Jackson hace sus monólogos siniestros de siempre, la escena de pelea nunca alcanza el nivel que debería. Incluso cuando M. Night intenta soltar algunas bombas, revelando la conexión de Crumb con la tragedia del tren East Trail, uno tiene la sensación de que simplemente no le quedaba mucho por decir al director.
Y dado que David Dunn es quizás la última gran actuación de uno de nuestros actores más legendarios, es aún más difícil aceptar la forma en que Glass elige terminar su historia. Insípida, limitada por su propio diseño y sin los momentos emocionales de sus predecesoras, Glass al final se siente exactamente como el tipo de película de superhéroes que pretende desafiar. Quizás, con un presupuesto exagerado y un entorno más libre, ver a todos estos personajes y la historia de regreso se sentiría como el gran evento que quiere ser. En cambio, Glass se siente como una entrega menor de una franquicia de cómics que, de otra manera, tristemente sería enviada directo al streaming. Aunque la mayoría de las películas en su filmografía son polarizantes, el trabajo de M. Night suele quedarse con nosotros durante años, desde hacernos temer mirar debajo de la cama hasta hacernos cuestionar seriamente la rutina de ejercicios de este tipo. Puedo hacer que se vea exactamente así. Si algo es M. Night, es cautivador. Incluso la maldita adaptación de Avatar tuvo la audacia de hacer esto. Ahora somos los dioses. Y si saliste del protegido o fragmentado sintiéndote incómodo, al menos M. Night logró que sintieras algo, porque cuando se trata de Glass, nada queda claro. Consuélate con el hecho de que tenías razón sobre tu teoría. Eso es todo por el episodio de esta semana. Entonces, ¿crees que Glass logró un buen final? Déjanos saber en los comentarios abajo y como siempre, asegúrate de darle like y suscribirte para estar al tanto de todos nuestros videos de Nerdstalgic.